Estimados amigos, qué gusto me da saludarlos y recibirlos a este tercer programa de la serie, fíjese usted, que lleva por título América Latina y el Caribe hoy. Y en esta ocasión vamos a platicar con un tema no menos importante, muy relevante para nuestro país, para conocer lo que está pasando precisamente, porque vamos a hablar de los movimientos sociales en América Latina. Y para hablar de este tema, pues nos acompañan dos expertas en el área, y que me da mucho gusto saludarlas y recibirlas. En primer término, saludo con mucho gusto a la doctora Márgara Millán. Ella es profesora de tiempo completo en el Centro de Estudios Latinoamericanos y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, Márgara. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí, por Carlos. aceptar la invitación. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Y por otro lado, me acompaña la doctora Verónica López Nájera, también profesora de tiempo completo en las mismas dependencias, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del Centro de Estudios Latinoamericanos. Verónica, muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias. Al contrario, bienvenida. Y bueno, mire usted, el día de hoy vamos a discutir, vamos a valorar la importancia de los movimientos sociales latinoamericanos en las últimas 2 décadas. ¿Qué ha pasado al respecto en esto? ¿Cuál es el impacto que tiene nuestra querida sociedad mexicana? No solo en nuestro país, por supuesto, sino también en otros países latinoamericanos. Para entrar en materia, los invito, vamos a ver este material que ha sido preparado para todos ustedes sobre el zapatismo. ¿Qué opinión les merece de lo que acabamos de ver, de este movimiento, ¿no? 1 de enero de 1994. Márgara. Carlos, yo creo que el zapatismo es importante porque abre una época en toda América Latina, en realidad en el mundo entero, pero en América Latina muy sustancialmente. El 94, recordemos cómo era ese año, era de mucha, digamos, clausura de esperanzas de transformación. Okay. Había caído el muro de Berlín, acá se había firmado el TLC, parecía que aterrizábamos suavemente en el primer mundo, la modernidad capitalista nos ofrecía lo que hoy sabemos que no puede cumplir. Y el zapatismo entra con una voz muy interesante porque irrumpe como una guerrilla, uno podría pensar, y así lo pensaron algunos analistas, que era un movimiento trasnochado, y de repente nos impacta con un discurso crítico absolutamente fresco, novedoso, y que le da voz a uno de los principales protagonistas que desde entonces están ahí, que son los indígenas, ¿no? Sí. ¿No crees, Vero? Yo creo que esto es muy importante porque abre un nuevo ciclo, no solo por el discurso, sino por las formas. El zapatismo, recordemos, es el primer movimiento mediático. Sí, realmente importante, ¿no? Han cambiado las condiciones de comunicación, el internet es cada vez más algo presente en la vida cotidiana y el zapatismo es, Carlos Fuentes lo definió como el primer movimiento postcomunista. Y yo creo que hay que pensar en eso, en esa idea de que hay otro escenario político. Parecía que se derrumbaba la idea de una transformación social que se había llamado socialismo y de repente aparece un movimiento que bueno, en México es muy, muy importante, pero hay que recordar el impacto que tuvo a nivel mundial. Fíjate que resulta relevante lo que tú dices en el sentido, si me permiten el término, hablar de turbulencia política, que de alguna manera es un desencadenante en esto, ¿no? Claro. Y bueno, el zapatismo, por supuesto, marca diferencia, pero entonces cuando hablamos de movimientos sociales, Verónica, ¿qué son los movimientos sociales? Porque aquí, como bien dice Márgara, hay una causa legítima, validada por un sector poblacional vulnerable, que los indígenas chapanecos, pero hablamos ahora de movimientos sociales en todo el continente. ¿Esto habrá servido de preámbulo? ¿Motivó a otros movimientos? ¿O cómo los definimos? Claro, los movimientos sociales surgen en la década de los 80 en América Latina, ¿no? Okay. Es un primer momento de irrupción de otras formas de organización política y social que tienen que ver mucho con el fin del llamado socialismo realmente existente, pero en la dinámica latinoamericana tienen que ver sobre todo con el fin de las dictaduras militares y la transición a la democracia. Y con un reacomodo que va a implicar también el surgimiento de nuevos partidos políticos y con nuevas formas de organización social que ya no van a estar ancladas desde la perspectiva de la clase, sino que van a articularse desde nuevas identidades. Entonces, en la década de los 80
surgen estas nuevas formas de organización que van a ser denominados nuevos movimientos sociales en términos generales, articulados en función de distintas identidades como las identidades de género, los movimientos juveniles, las organizaciones populares, barriales, las organizaciones campesinas, pero en efecto el zapatismo es quizá el primer movimiento que reúne como varios elementos importantes para explicarnos los movimientos sociales como espacios de transformación política, de reconfiguración del espacio político a partir de este momento. Y una de estas características es que son nuevos sujetos políticos que utilizan estrategias novedosas de comunicación, ¿no? Va a ser de los primeros movimientos sociales que van a establecer estrategias de comunicación distintas, ¿no? Ya no va a ser la clásica marcha o el cartel, ¿no? Van a empezar a utilizar a las redes sociales como medio para transmitir un mensaje, y aparte la forma en la que transmiten el mensaje también trastoca la forma convencional en la que se transmite un mensaje político. La figura o la presencia de las mujeres en el movimiento zapatista también va a ser sumamente significativo. La apuesta política también va a modificar el escenario, porque van a apostar por esta idea de no tomar el poder, va a replantear las formas tradicionales desde las cuales concebíamos la política, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que esos serían tres elementos importantes para repensar el zapatismo hoy día, ¿no? Claro. Sí, y yo creo que otro de los elementos centrales, fíjate, es que el zapatismo entra en escena, efectivamente es el sujeto indígena que nos está hablando, pero involucra a toda la sociedad. Y yo creo que esta es una parte muy importante de los llamados nuevos movimientos sociales, que no son tan particularistas, sino que realmente logran una articulación mucho más amplia. Y también creo que otro de los elementos centrales en América Latina, por lo menos, siguiendo esta deriva que dice Verónica, democratización de la sociedad, fin de las dictaduras, transformación del Estado. Yo creo que esto fue muy importante, incluso en el zapatismo, digamos, de la primera época, del 94 al año 2000, que se logra por primera vez el recambio partidista en México, ¿no? Que yo creo que debe de ser visto como un efecto del movimiento social zapatista. La intencionalidad es reformar el Estado. Claro. La reforma del Estado, que en México es fallida y que sin embargo, por ejemplo, sí ocurre en Bolivia, sí ocurre en Ecuador. Entonces encontramos como que una emergencia de movimientos sociales, básicamente indígenas, pero que convocan a toda la sociedad nacional de distintos países y que logran una transformación importante institucional. El Estado se transforma en estos países, en Bolivia, en Ecuador, se vuelve, digamos, una nueva asamblea constituyente, se consideran nuevos pactos sociales, y ¿sabes qué otra cosa es bien importante? Se considera que la relación con la naturaleza debe cambiar, que no podemos seguir siendo depredadores y explotadores simplemente de la naturaleza. Digamos, una parte muy ilustrativa de esto es el considerar a la naturaleza como sujeto de derechos, que aparece en la Constitución ecuatoriana. Claro. ¿Sí? ¿No? Entonces, yo creo que por ahí los movimientos sociales latinoamericanos han tenido una consistencia y un impacto institucional muy, muy importante. Porque aquí además hay elementos que vale la pena reflexionar. Diría yo, un sistema político rebasado, por no decir a lo mejor ineficiente, pero seamos elegantes y digamos rebasado. O anacrónico. Un sistema económico que no atiende las necesidades de las mayorías. Claro. Y tres elementos que me llaman la atención, Margara: novedoso, fresco, incluyente. Sí. Y esto es importantísimo cuando hablamos de una diversidad social, ¿no? Sectores con pensamientos diferentes y que de repente confluyen en un mismo objetivo. En un ya basta. En un ya basta. Vemos un cambio, como tú ya lo mencionas, de la transición de poderes y actualmente, a varios años, ¿no?, de distancia del movimiento zapatista, ahora retoma la ecología, la protección ambiental, el cuidado de las especies vivas, vegetales y animales. Esto es muy, muy relevante. ¿Qué otras características añadirían ustedes a este movimiento social que haya permeado al resto de Latinoamérica? Porque este es un común denominador, digamos. Yo creo que Vero ya mencionó algo Algunas, interesante, ¿no?, que es la presencia de las mujeres. Eso.
Ahora, la presencia de las mujeres, nosotras lo hemos analizado, no solo como la participación activa de las mujeres en los movimientos, sino también como su impacto en qué tipo de política desarrollamos y queremos desarrollar. No, Vero, yo creo que aquí hemos hablado, algunas de nosotras estamos hablando también de una política en femenino, de una idea de que prevalezca el cuidado y la reproducción de la vida versus esta idea grandilocuente del progresismo, del crecimiento económico, ¿no? Sí, claro. En donde, digamos, los sujetos humanos quedamos a la deriva y siempre, digamos, Sí, pasa, ¿no? sujetos a un plan de desarrollo que se decide quién sabe dónde y quién sabe para quién, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas, Vero? Sí, ahí yo lo vincularía también con una idea, una forma de ver el mundo que también tiene que ver con la concepción, con la cosmovisión de las comunidades indígenas, que es el buen vivir, ¿no? O el summa causa, y como se le llama en el área andina, y que precisamente lo que están planteando o concibiendo es una forma distinta de relacionarnos con la naturaleza que rompa con esta división racional, eurocéntrica de ver el mundo, porque lo que plantean es que nosotros somos parte de la naturaleza no es algo que está allá del otro lado, ¿no? Nosotros somos parte de recuperar el equilibrio, un equilibrio desde origen, de la complementariedad, ¿no? De la reciprocidad, ¿no? Que son ideas muy poderosas que se han reactivado y que están también siendo como el subsuelo reflexivo de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, desde esa concepción, la participación de las mujeres indígenas es fundamental, ¿no? Y valga la comparación, las Adelitas modernas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero no en el plan del apoyo físico, ¿no? Como tal, sino ya ahora con un nivel de pensamiento muy importante, ¿no? Pero fíjate lo que implica eso, es volver a poner en el centro digamos, a la reproducción del sujeto social. Esto que a lo mejor es un concepto complicado, es la reproducción de los pueblos, de la gente, de la vida, pero de la vida concreta, no de la vida que implica que lo que somos principalmente somos consumidores de cosas, ¿no? Claro. Que se producen a nivel global. O sea, todo esto ha deformado la idea de qué es realmente lo importante. Claro. Y resulta que tanto en la dinámica de las mujeres, por su relegamiento social a ser cuidadoras de la vida y de la reproducción, como las cosmovisiones indígenas, que lo que plantean es el equilibrio en términos globales, o sea, entre los seres humanos con la naturaleza, estamos llegando a una propuesta política muy distinta a lo que hoy todavía domina. Así es, así es. Ahora, recapitulando un poquito lo que ustedes nos han platicado y para que usted, amigo, donde quiera que nos esté siguiendo en esta transmisión, ¿cómo podríamos enlistar las demandas de este movimiento, ¿no? ¿Y cuál es la vigencia que tiene hasta la...? Porque yo creo que sigue vigente, me atrevo a decir. O sea, seguimos viendo los efectos de esto, ¿no? Claro. El zapatismo, yo creo que su vigencia está ahí. Mucha gente pienza que como no están en la nota diaria, el zapatismo ya desapareció. Sin duda. Pues los que hemos ido a las comunidades, los que sabemos de lo que están haciendo, sabemos que tienen un proyecto de la mayor importancia en términos de la autonomía. ¿Qué implica la autonomía aquí? No separarse de la nación, sino al contrario, justamente proveer de todo lo que se necesita en términos de justicia, de economía, de derechos, de salud, ¿no? En realidad el zapatismo ha tomado en sus manos todo lo que es un proyecto de desarrollo que surge de las bases. Y creo que otros movimientos sociales en América Latina también lo han planteado. Su vigencia es totalmente actual en la medida en que no hemos logrado todavía transformar las condiciones nacionales, ¿no? En la medida en que siguen siendo relegados como algo que está ahí, acechado, porque no hay que callar que el zapatismo está siendo constantemente amenazado, que hay paramilitares en la zona, etcétera. Reprimido. Entonces, con todo y eso, ellos están, digamos, regresándonos una nueva manera de organización, de entendimiento de lo político, de entendimiento de lo social. Y su demanda actual con esta nueva propuesta que ellos hacen es, yo creo, justamente hacerse escuchar,
poner en la agenda electoral, ¿no? Claro. Que ya la conocemos, ¿no? O sea, ¿quién nos va a ofrecer más empleos? ¿Quién nos va a ofrecer que ya se va a acabar la crisis económica? El crecimiento, todo eso ya es un discurso agotado, agotado, ¿no? Sin duda. Pero no hay otro para los partidos, ¿no? Para esta... Y el zapatismo va a entrar a romper eso. El zapatismo va a entrar a decir, ahí no está el problema. Es que eso es lo interesante, es decir, no tenemos nuevas propuestas. El discurso es el de siempre, lo cotidiano, igual. ¿Hasta cuándo? Llevamos 22 años de este movimiento. Sí. ¿Cuál es la visión ahora? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sigue? Y me parece que el próximo sistema electoral, no sistema, la nueva condición o proceso electoral abre una ventana fuerte, a lo mejor, para llegar a estos logros que se han venido buscando en estos 22 años. Por lo menos, ¿sabes ¿no? qué? Para hacer más evidente que, digamos, que como se discuten las cosas y la manera de llegar a acuerdos no es la correcta. Okay. No es la que necesitamos, sí, no está a la altura de los retos. Sin duda, ¿sí? Sin duda alguna. Y en ese sentido es importante lo que están haciendo hoy día las comunidades en referencia a lo que estaba comentando Márgara, ¿no? Que es ir a consultar a las bases para sacar a la candidata mujer que va a contender a la presidencia. Que, ¿no? Digo, yo creo que hablamos ahora de esta próxima candidata de bases indígenas cuando el pueblo es la base. Y hemos, creo, perdido de vista ese punto y se ha circunscrito a ciertos sectores, a ciertos grupos que al final del día son los que toman decisiones, los que mueven los hilos, valga la expresión, y perdemos de vista a los demás, ¿no? Pero mira, la propuesta zapatista es bien interesante y ha sido mal leída por varios actores mediáticos, porque la propuesta zapatista es que el Consejo Nacional, el Congreso Nacional Indígena, forme un consejo de gobierno, que es un consejo de gobierno no solo para los indígenas, sino para el país. Para todos. Para todos. De ¿no? acuerdo. Es decir, es un consejo de gobierno que nos va a interpelar como ciudadanos. El verdadero parlamento, me atrevería yo a decir. Haz de cuenta, ¿no? Y va a estar, digamos, emitido desde esa perspectiva, desde la que acabamos de definir acá ahora, ¿no? Poner en el centro la reproducción de la vida concreta de las comunidades, la defensa de los pueblos frente a los proyectos extractivistas, frente al equilibrio, una nueva relación, etcétera. Entonces, la convocatoria es nacional. No es que un sector se organice y diga para nosotros, no. Entonces ellos están reproduciendo sus juntas de buen gobierno, pero a nivel nacional. Correcto. Y la vocera de ese consejo tiene que tomar la forma de candidata porque ese es el sistema que hoy prevalece, pero no tiene por qué ser para siempre ese sistema, ¿no? Nuestro imaginario político debería también de trastocar esta idea de el presidente, ¿no? Él que decide todo, esa figura tan concentrada, el señor presidente. Bueno, y con la larga tradición del presidencialismo en México, ¿no? Sin duda alguna. Claro que hoy la figura del presidente está bastante disminuida, creo yo, pero aún así, pues es el presidente. Sigue siendo. ¿Sí? Pero bueno, vamos avanzando sobre una idea de que a lo mejor la forma política, incluso estatal, podría cambiar, ¿te das cuenta? No, claro. Estamos ante una nueva visión. Claro. Y además de esto novedoso, esto fresco que estamos platicando, me parece que ya es necesario. O sea, en nuestro país yo creo que ya urge un cambio, ¿no? Ahora, Verónica, en este sentido yo te quisiera preguntar, ¿qué otros movimientos tenemos en América Latina particularmente? Uno importantísimo tiene que ver con las movilizaciones estudiantiles, ¿no? Por ejemplo, en el 2011 en Chile hubo un movimiento que se conoció como el movimiento de los pingüinos, porque eran jóvenes de secundaria que estaban exigiendo educación gratuita, ¿no? Porque la educación en Chile es privada, ¿no? Todo esto privatizado. Y se les llamaba, o se les hacía llamar los pingüinos porque el uniforme que utilizaban era similar al de un pingüino. Y además porque el pingüino es una especie tradicional de Chile, ¿no? Claro. Bueno, en alguna región de Chile, por supuesto. Y entonces a partir de esa demanda salieron a las calles, hubo enfrentamientos con la policía, etcétera, etcétera, pero lograron colocar la demanda de la educación
pública y gratuita como parte de la agenda política nacional, ¿no? Y ha habido reformas importantes en ese sentido. Y lo pusieron mediáticamente. Claro, sin y duda fue alguna. un movimiento sumamente Así es, importante, y lo sí. más significativo quizá era que eran adolescentes, ni siquiera eran jóvenes No mayores de edad, por decir exacto, algo. no eran mayores de 18 años, Así ¿no? es. Eran chavos de secundaria, ese sector de la sociedad de la que ya no esperábamos nada, supuestamente, ¿no? Claro. Los jóvenes, que son Sí, una claro. generación perdida, que Que no hay nada que hacer por ellos. y ya no hay nada que etcétera, hacer. ¿no? Y en ese sentido, otra sorpresa similar, pues fue el movimiento Yo Soy 132 en México, ¿no? Que también fue pues, muy importante y que marcó toda una ruta de discusión en una coyuntura electoral muy particular, ¿no? Entonces, el movimiento Yo Soy 132 también habría que verlo como un movimiento estudiantil que viene también a cuestionar a la política tradicional mexicana, las formas caducas o anacrónicas con las que nos estamos relacionando políticamente en este país, ¿no? Y ese movimiento va a ser sumamente significativo. Y que de alguna manera fue un parteaguas en la relación, por ejemplo, de lo que fue el movimiento de Tlatelolco, Claro. a lo que ahora, cómo se presentó el 132 con las tecnologías de comunicación, con el ruido mediático, Pero fíjate, con ideas claras, ¿no? la demanda es la misma. Sí, así es. Democracia auténtica Así es. del 132 Sí. era lo que pedían los jóvenes en el 68. Así es. Entonces, hay que pensar, digamos, cómo la sociedad reclama estas necesidades y cómo nos enfrentamos con formas políticas que no las pueden asumir. Pero además yo creo que por puro sentido común, Claro. ¿no? Digo, si del 68 al siglo XXI la demanda sigue siendo la misma de democracia, por Dios santo, hay que escuchar al pueblo de que algo no Sí. se está haciendo bien, Sí, ¿no? sí. Porque por algo se están presentando estos movimientos, ¿no? Ahora, el 132 yo creo que fue muy importante también por lo que dice Vero. Era una coyuntura, si tú recuerdas, el abstencionismo iba a ser brutal. O sea, ya Así todos es. estábamos hartos, ya decíamos, bueno, otra vez va a regresar el PRI, fraude, todo esto que es como lo que siempre sucede con las elecciones, ¿no? En México. Y de repente sale una voz. Y sale una voz, debo decirlo, no de la universidad pública. Esto sí es una diferencia con el 68, ¿sí? Sale una voz potente que se identifica y que dice, yo soy 132, sí tengo nombre y apellido, soy estudiante, no soy porro, y le reclamo al que quiere ser presidente de la República lo que hizo en Atenco. Y eso aún se lo estamos reclamando, ¿no? A Peña Nieto. Entonces yo creo que ahí se aviva nuevamente la memoria histórica. No, y el poder de convocatoria. El poder de convocatoria, pero que depende de esa memoria, ¿te das Sí, cuenta? claro, no, claro. Es una generación que de repente articula del 68 hasta acá. Remueve recuerdos, ¿no? Sí. Y de ahí obviamente aglutina y vuelve a surgir la palabra mágica incluyente. Y eso creo que es lo que nos hace falta en una nueva democracia de estos tiempos. Pero bueno, llegamos al momento de hacer una pausa. Yo le invito a que me regale un momentito para precisamente hacer este corte y bueno, vamos a ver una entrevista precisamente al respecto sobre el movimiento 132 que nos concedió el doctor Benjamín Arditi. Vamos a ver y regresando, ¿qué les parece? Compartimos con usted precisamente estos comentarios del 132 y de otros movimientos. Todavía nos faltan algunas cosas por discutir, así es que no se vaya, estamos aquí en Mirador Universitario. Ya volvemos. El 132 nació en medio de una de las campañas electorales más soporíficas de la historia política de México. Era calculado más o menos quién podía ganar, quién podía salir segundo, pero era tedioso. Lo que ellos hicieron, lo que hizo la gente de 132, les inyectó vida a una campaña moribunda. Modificó las reglas de juego, generó un lugar de enunciación que no existía antes, estuvo compuesto por estudiantes, pero que no actuaban como estudiantes. Estuvo compuesto por profesionales que no actuaban como profesionales. Era gente que no se identificaba con partidos políticos, simplemente con una consigna. Y la consigna de ellos fue no a la imposición del presidente de Peña Nieto, el candidato en esa época, y por la democratización de los medios de comunicación. Si lo pensamos desde el punto de vista de si consiguieron o no sus objetivos, tendríamos que verlos como un fracaso. Pero hay fracasos y fracasos.
Colón también fracasó en la promesa que le hizo a los reyes católicos de encontrar un camino mejor para llegar a las Indias. Pero lo que encontró fue un continente nuevo que permitió financiar a la corona española por los siguientes 200 años. Para mí, el 132 no habrá conseguido esos objetivos, pero modificó las maneras de entender la política en este país, con su carga lúdica, una carga de un lenguaje estético diferente y una forma de coordinación que articuló las calles con las redes sociales, que son definitorias de lo que es la política contemporánea. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario. Muchas gracias al doctor Benjamín Arditi por sus comentarios sobre el movimiento 132. Y si usted, amigo mío, amiga mía, nos acaba de sintonizar, estamos platicando sobre los movimientos sociales en América Latina. Y bueno, pues precisamente en esta serie que lleva por título América Latina y el Caribe, hoy. Interesante lo que acabamos de ver con respecto al movimiento 132. Ya ustedes, antes de ver este material, de irnos a la pausa, ya me comentaban algo, ¿no? ¿Qué lo motivó? ¿Qué otras características tendría el movimiento? Porque decíamos, si bien parte de una misma exigencia, de una misma demanda, tiene variantes, Márgara. Mira, yo creo que el 132 parte de una indignación, de un evento muy concreto y digamos que se expande quizá incluso fuera del objetivo de quienes lo hacen. Creo que esta es una de las cosas interesantes de este movimiento y de otros, que digamos que la convocatoria, la autoconvocatoria que se realiza a través de las redes sociales, que después se vuelve presencia en las calles, es una autoconvocatoria que no podemos decir tiene un dirigente, tiene una cabeza clara. Claro. No, son muchos. Si no hay un grupo de liderazgo, digamos. Exacto, ¿no? Entonces es como un contagio, ¿sabes? Es la primera vez que vemos como un movimiento emerger así y sostenerse con demandas que se van a ir articulando. Esto pues lo ha trabajado mucho, por ejemplo, Benjamín Arditi, en el sentido de que el movimiento social quizá lo debemos ver como algo que no tiene un objetivo claro, sino que el objetivo es justamente el proceso del movimiento. ¿Qué pasa cuando la gente se indigna, se articula, sale a la calle y dice esto está mal y debería de ser, se manifiesta, ¿no? Ahí hay una politicidad que es lo importante de los movimientos sociales, y creo que el 132 fue en ese sentido muy impactante y muy importante para hacernos ver eso, ¿no? Claro, porque además el programa, no hay un programa estructurado de inicio, ¿no? Se va haciendo el programa conforme se va avanzando, claro, se va construyendo sobre el camino. Y a mí me parece que es importante también señalar que otro de los elementos fundamentales del 132 fueron los elementos simbólicos que estuvieron jugando y que fueron los que convocaron a muchos sectores tan diversos como estudiantes, amas de casa, trabajadores, porque hay que recordar que si bien inicialmente fue un movimiento estudiantil. Después se fue ampliando, ¿no? Fue convocando a cualquiera que se sintiera identificado con el Yo Soy 132, ¿no? Claro. Y a mí me parece una cosa que recuerdo de manera muy significativa es la última marcha que se organizó previo al día de las elecciones, que se llamó la Marcha de las Antorchas. Cuando íbamos entrando al Zócalo, se pidió que se entrara en silencio marchando y se veían las luces de las antorchas y todo en silencio, solamente se oía el ruido de los pasos. Y fue una escena verdaderamente conmovedora que además nos remitía a una película que me parece que fue muy importante simbólicamente, visualmente para el movimiento, que se llama V de Venganza, de la cual se va a retomar la máscara de Anonymous y que también va a jugar un papel importante como en esta simbología que va a construir el movimiento. Entonces esta imagen de la gente entrando al Zócalo a la medianoche nos remite a esa película, no sé si la han visto, cómo van entrando por los 4 puntos que rodean el centro de la ciudad, cientos, miles de personas con máscaras de Anonymous,
tratando de hacer explotar el poder, ¿no? Ese es como el símbolo de la película, y también un poco de los elementos simbólicos que jugaron en la construcción de lo que fue el Yo Soy 132. Es decir, se desplazó en distintos niveles, no solamente en el nivel político, creó otras formas de relacionamiento social, pero también creó nuevos espacios simbólicos, creó una estética nueva, ¿no? O sea, el 132 tuvo una capacidad de proyección y de elaboración discursiva sumamente compleja. También la forma en la que se establecían las convocatorias para las marchas, por ejemplo, que todo era a través de las redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter, ¿no? Que fueron innovadoras, pero que además es el lenguaje en el que se están comunicando hoy día los jóvenes, ¿no? Claro. Y prácticamente era un lenguaje encriptado para aquellos que no teníamos todavía como el referente de las redes, ¿no? Entonces fue un aprendizaje incluso para muchos sectores que pues no le habíamos entrado todavía a las redes sociales, ¿no? Y que tuvimos que entrar para empezar también a vincularnos y a comunicarnos con este espacio. Y dos elementos que me vienen a la mente y no quiero omitir, ¿no? Uno, hartazgo. Ahí hay un elemento muy importante, el hartazgo, no solo de este grupo, digamos, que empieza con los estudiantes, sino que permea a todos, compaginamos, comulgamos con eso. Y dos, la autoconstrucción, es decir, un movimiento que no surge con un protocolo de qué va a pasar, qué se va a hacer, sino que se va autoconstruyendo, ¿no? Y tuvo una relevancia importantísima. Yo creo que el tercer elemento es, digamos, el hartazgo te puede llevar a la inacción, ¿no? Claro. Al escepticismo, a decir, bueno, le volteo la cara a la política, ya no me interesa, aquí no pasa nada, nunca, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido hacer nada. El 132 nos volvió a convocar, volvió a poner la politicidad en el centro, despertó la idea de que sí podemos hacer algo, debemos de hacerlo, tenemos con qué, ¿no? Creo que otro elemento central son las formas políticas que fueron muy innovadoras, es decir, no solo la convocatoria a través de redes, sino cuando la gente se junta, ¿qué hace? Esas asambleas multitudinarias que duraron horas y que sin embargo pudieron discutir, te das cuenta, 1000 personas con voceros que se cambiaban, que eran rotativos, que se tomaban acuerdos con señas. Eso fue muy bonito. Sí, hay innovación. Hay innovación. Un sistema político, vamos a llamarlo así, pero fíjate, ¿no? hay innovación diciendo sí podemos consensar, aunque seamos miles. Sí. No hay que delegarlo todo. Claro. No hay por qué. No, exacto. Hay que participar. Y fíjate, yo coincido plenamente, respeto y orden. Y cuando esos dos elementos participan en cualquier grupo, creo que nos podemos poner de acuerdo y creo que eso nos hace falta. Vamos a ver un material, no menos importante de lo que estamos platicando, de otro movimiento, que es el movimiento feminista en América Latina, y también sobre los feminicidios. El problema no es nuevo, la violencia contra las mujeres es una constante. Es una constante en todo el mundo, pero en México muy particularmente y en América Latina. El feminicidio es como el extremo de esta violencia, pero no hay que obliterar que esto tiene condiciones culturales que lo sostienen, ¿no? La idea de que el cuerpo de la mujer no le pertenece a ella, la idea de que el varón puede hacer uso del cuerpo de las mujeres, objeto, ¿no? De las mujeres que están ahí a su disposición. La idea de que la mujer quizá debe de conservar ciertas normas en cómo se viste, en cómo se comporta, para que no le pase nada, ¿te das cuenta? Sí, es ridículo. Es ridículo, ¿no? Finalmente hay una cultura machista de violencia en general, pero cuyo primer, digamos, objeto de práctica son las mujeres, somos las mujeres, ¿no? Esto es lo que ha permitido, según varios análisis, sobre todo de teóricas feministas y activistas feministas importantes, caracterizar lo que se denomina el feminicidio. El feminicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Ahí hay varias condiciones que hacen que las mujeres seamos vulnerables en ese sentido. En ese sentido. No solo pueden ser asesinadas, violadas, violentadas, asesinadas, sino que hay cierta impunidad en esto, ¿no?
Entonces esto ya nos da un contexto de algo que algunas teóricas han llamado la guerra contra las mujeres. Y lo que es muy interesante, yo creo, es cómo las mujeres estamos respondiendo ante esta violencia. ¿No, Vero? Exacto. La violencia hacia las mujeres evidentemente ha existido históricamente, ¿no? Es una práctica sistemática, es decir, que se repite una y otra y otra y otra vez, ¿no? Independientemente de la condición cultural o el espacio geográfico. Pero lo que es importante es mencionar que a partir de los 90s, en México, ¿no? Recordemos las muertas de Juárez, esta práctica de ataque o de asesinato hacia las mujeres se empieza a intensificar, ¿no? Y empieza a recorrer el país porque empieza en la frontera, pero finalmente ya lo tenemos alrededor, ¿no? El Estado de México hoy día es el estado con el mayor índice de feminicidios en el país. Pero además nos damos cuenta de que no solamente es un problema en México, sino que es un problema regional. América Latina también está viviendo un incremento considerable de las tasas o de los números de feminicidios en varios lugares, ¿no? Y el año pasado en Argentina se hace una convocatoria extensa a una primer marcha en contra de todas las violencias machistas, con el logo Ni Una Menos, ¿no? Que también se ha difundido en otros países como el Ni Una Más, ¿no? Que serían equivalentes, el uno al otro. Y el Ni Una Menos es una convocatoria de nueva cuenta se repite este esquema de autoconvocada, de movimientos heterogéneos, ¿no? No se convoca a partir de un partido político, sino que es la misma sociedad que se autoconvoca para decir esto está pasando, hay que hacer algo. Y entonces hay una marcha de más de 200,000 personas en más de 20 ciudades en Argentina y se intenta replicar en México. El año pasado se hizo una pequeña concentración en el Ángel de la Independencia y finalmente se logra convocar a una marcha mucho más significativa el 24A, ¿no? El 24 de abril de este año. Y esa marcha también fue muy interesante porque salieron varias cosas a la luz de las cuales sabíamos que estaban pasando pero que no teníamos muy claras, ¿no? Y una de estas tiene que ver con la convocatoria que se hace de nuevo en redes para contar sobre la experiencia de mi primer acoso. Y ahí uno encontró historias verdaderamente desgarradoras de mujeres que cuentan cómo fueron abusadas desde niñas, ¿no? De las jóvenes universitarias o de cualquier sector que van que se transportan en el sistema público y que son acosadas permanentemente, etcétera. Y las cifras que arrojan esta recuperación de las experiencias que se transmitieron a partir de estas redes sociales es que en México el promedio de edad del primer acoso es entre 7 y 10 años, ¿no? Lo cual es verdaderamente grave. Estamos hablando de que, y además que los acosadores o los violentadores son personas del entorno inmediato, es decir, familiares o conocidos, ¿no? Así es. Entonces, esto rompe con la idea que teníamos también construida como sociedad de que el violento es un sujeto enfermo, un psicópata, ¿no? Que está allá lejos, en un lugar oscuro, acechando a las mujeres, ¿no? Los hombres que están violentando a las mujeres, pues están también en nuestro entorno, y eso es algo muy grave, ¿no? Pues si les parece bien, vamos a ver una entrevista que se realizó con la doctora Yomar Rovira, precisamente al respecto de lo que ustedes me están platicando, y yo dejaría un comentario para regresar, lo retomemos. Decías cultura. ¿Realmente esto será cultura? No lo sé, a mí me da pena como mexicano, y yo creo que en otras sociedades decir que esa es nuestra cultura como tal. Lo dejo también para que usted lo analice. Vamos a ver esta entrevista y volvemos aquí ya a la recta final de Mirador Universitario. No se vaya. Bueno, los movimientos sociales con la extensión del uso de Internet pues han cambiado en el sentido de que ya no dependen tanto de los medios masivos, de los medios hegemónicos para difundir las protestas y para contar pues lo que está pasando, sino que pueden hacerlo por su propia voz a través de las distintas plataformas, ¿no? Eso es importante porque la dependencia entonces en esta visibilidad mediática se reduce y hay una capacidad de hablar por la propia voz y de documentar la protesta. También es muy importante señalar que la dimensión internacional
nacional se vuelve clave en los movimientos sociales, ya no son solo procesos que ocurren en un lugar, sino que se generan estas redes capaces de interpelar a públicos en muy amplios espectros, más allá de los estados nacionales. Y sobre la protesta del 24 de abril pasada, es una protesta interesantísima porque fue autoconvocada en redes. Esta es otra de las capacidades, digamos, de estas redes sociales que vienen a transformar las protestas. Fue autoconvocada y fue, además, global, ¿no? Se realizó simultáneamente en muchos lugares del mundo de forma, no tanto a partir de una organización que diga tal día vamos a hacer tal cosa, sino a partir de la iniciativa espontánea de muchas mujeres, de muchos grupos y colectivos feministas o no feministas que vieron la necesidad de poner en el centro un problema muy grave hoy en día, que es la violencia que sufren las mujeres en todo el mundo. Entonces, eso me parece que es una de las cosas más relevantes de lo que aportan las redes sociales, estas potencialidades, ¿no?, de articulación y de ver los problemas a nivel global y de actuar concertadamente sin necesidad de mediaciones, ni de organizaciones, ni de medios de comunicación, ¿no?, sino activismos que pueden llevarse a cabo por cualquiera y con la participación individualizada desde la propia voz y desde esta capacidad de salir a las calles y de actuar como un enjambre. Bueno, pues estamos ya de regreso a Mirador Universitario, ya a la parte final de este programa, que ha sido pues un privilegio platicar con estas dos grandes expertas sobre los movimientos sociales en América Latina. Vamos a tomar ahora ya como parte final las marchas, ¿no? ¿Cómo ha sido o cómo se ha dado la organización de las marchas? ¿En qué países? ¿Qué impacto se ha tenido? ¿Ustedes considerarían si realmente esa es la forma de impacto de un movimiento? Y lo que decía yo, es esa cultura, pues siempre decimos la cultura del machismo. ¿Realmente será cultura o es más bien mala educación, mala orientación? Si bien es cierto que la educación es parte de una cultura, ¿no? La mala educación es cultura. Así es. Hay que transformarla, Exacto. hay que reeducarnos. Yo sí pienso que es un problema cultural. Muchas autoras feministas lo plantean como patriarcado. Yo coincido en que hay un lugar construido socialmente para las mujeres, y ese lugar, no estoy diciendo que las mujeres no tengamos que ver con ese lugar, porque sí es un problema educativo. Claro. Es decir, desde que la mamá le dice a la hermana, tú atiende a tu hermano, ¿no? Ahí ya estamos generando un lugar para la mujer, ¿no? Y una experiencia para el varón. El varón experimenta el que él puede hacer uso de ese recurso, ¿no? De que las mujeres estamos ahí para él. Eso hay que cortarlo. Y ese es un problema cultural, es un problema de prácticas que se van repitiendo, hasta llegar a no tener límite frente a dónde me detengo frente al otro sujeto, ¿no? Entonces, yo pienso que los movimientos actuales lo que están develando es ese límite al cual estamos llegando, ¿no? Que no tiene solo por objeto las mujeres. Yo pienso que hay muchas otras cosas que están pasando, el tráfico de órganos, el secuestro de los niños, que tienen que ver con una misma estructura, una estructura donde hay un ejercicio, digamos, depredador de un sujeto frente a otro, ¿no? Y eso creo que sí lo podemos pensar como un problema cultural, que tenemos que intervenir culturalmente, ¿no? Pero que también debe de haber una justicia, digamos, un procedimiento legal que no deje esto en la impunidad. Eso es lo que hace el problema del feminicidio que no pasa nada, exacto. ¿no? Ese es el problema. Esta idea de que esto lo hago porque se puede hacer. Claro, porque no me va a pasar nada. ¿Te das cuenta? Sin duda. Entonces, esto ya lo hicieron, no pasó nada, lo puedo hacer. Claro. ¿No? No hay una acción en contra, no hay algo que me ponga ahí en la vista de todos. Claro. Entonces yo creo que las marchas están haciendo eso. Y estos movimientos que a lo mejor no son solo marchas, sino esto que decía Verónica, de denunciar el acoso. Sí, claro. Cosas que se han mantenido ocultas, secretas, ¿no? Y que de repente resulta que es la experiencia cotidiana de muchas mujeres. Ponerlo ahí, colgarlo en las páginas, ¿no? Esta idea de hacerlo público para que nos hagamos cargo, ¿no? Así que es. Hagamos algo. Exacto, que hagamos algo con este tipo de relacionalidad que llevamos, ¿no? Claro, porque además
nos dimos cuenta de que son actos que se repiten una y otra y otra y otra. Es el mismo modelo, una chava que sale a la calle, que la tocan porque pueden hacerlo, como ya dijo Márgara, ¿no? Entonces, que se acompaña de la impunidad, que se acompaña de la corrupción, que se acompaña de la tolerancia también entre los mismos varones, porque los varones tampoco están cuestionando este ordenamiento, ¿no? O sea, finalmente pueden decir, uy, sí, qué lamentable, qué mal que esté pasando eso, pero tampoco se están, digamos, posicionando respecto al feminicidio, ¿no? La organización ha surgido de los colectivos de mujeres que se han empezado a rearticular a partir de estas cifras que son verdaderamente alarmantes, ¿no? Y a mí me parece que en ese sentido lo importante es que están, como dice Márgara, visibilizando una problemática que nos compete a todos, ¿no? Y yo creo que en este sentido hablar de esa cultura inadecuada, vamos a ponerlo así, también el entorno familiar juega un rol importante, ¿no? Sobre todo el tío, el primo que abusa o acosa a un familiar y la mamá no le cree. Porque ¿cómo tu tío fulanito? Y entonces esa impunidad no solamente está en el ámbito jurídico, ¿no? Legal, sino también en los otros entornos familiares, ¿no? Y eso es gravísimo. Eso es muy grave. ¿No? Todos tenemos un patriarcado internalizado también, ¿no? Yo veo la obra de esta austriaca, ¿no? Judía, incluso Anna O, es su seudónimo, Berta Pappenheim. Incluso dentro de muchas cosas, el pseudoembarazo y todo lo que ella padece, paciente de Joseph Dreuer y de Sigmund Freud. Pero la filosofía era esa, que decía, bueno, puede ser una cultura patriarcal, pero finalmente el matriarcado también influye, porque a veces mamá no me hace caso de lo que a mí me está pasando, ¿no? Entonces, interesante esa reflexión, Márgara. Sí, porque las mujeres, por supuesto que tenemos que ver con esto, ¿no? Claro. Pero el sistema nos exige, ¿te das cuenta? El sistema exige al varón que sea superpoderoso, que sea proveedor, y además le da esta idea de, pero tú puedes disponer del cuerpo de las mujeres, ¿no? Del cuerpo del otro. Esta es una experiencia. No debe ser, sin duda. Entonces eso lo tenemos que transformar entre todos, claro, no es de una sola persona. No es de una sola persona. Sin duda, pero la exigencia del tiempo en televisión es mucha y ya llegamos al final. Así es que, no sin antes, por supuesto, agradecerle su presencia. Una conclusión breve, rapidito, porque ya nos vamos, mi querida Márgara. Adelante. Gracias. Bueno, pues yo quisiera recuperar la idea de que los movimientos sociales hoy por hoy, en América Latina y en el mundo, son un espacio de construcción y de transformación. ¿De qué? De lo que podemos ser como sociedades. Creo que son un espacio que no está en el sistema político convencional, que está excluido de ese sistema, porque el sistema político convencional reproduce lo que ya existe. En cambio, el movimiento social emerge como algo que cuestiona eso que existe y que posibilita un imaginario político para recuperar, ¿qué recuperamos? Nuestra propia politicidad. Buscar un cambio. Muchísimas gracias, doctora Márgara Millán Moncayo, un privilegio que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Doctora Verónica López Nájera, tu conclusión. Sí, yo también creo que se viene un año interesante, ¿no? El próximo año va a ser interesante para el país, para la región. Estamos viviendo el agotamiento del ciclo de los gobiernos progresistas, ¿no? Que ya no nos dio tiempo de abordar con un poco más de detalle, que fueron gobiernos que precisamente llegaron al poder gracias a los movimientos sociales, ¿no? A la organización de muchos sectores, sobre todo indígenas, en el caso de Bolivia, Ecuador, etcétera, que finalmente permitieron que hubiera un cambio, un cuestionamiento del modelo neoliberal que había causado una erosión social muy fuerte y que, bueno, estamos frente al agotamiento de esto, o plantean que frente al agotamiento de este ciclo, pero me parece que los movimientos sociales van a seguir, ¿no? Va a haber más movimientos sociales, entonces yo creo que hay un panorama esperanzador en ese sentido. Y ojalá los cambios lleguen. Verónica, muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de este gran equipo de televisión que hizo posible la transmisión de este programa, a este staff maravilloso, a todo el equipo de producción, muchas gracias, pero sobre todo muchas gracias a usted por habernos acompañado. Sin duda este tema da para mucho más, pero hay que reflexionar, hay que decir, ya basta. Tenemos que cambiar, tenemos que obviamente mejorar, y como sociedad lo que nuestras expertas compartieron con usted, amigo, amiga mía, nos involucra a todos. Todos tenemos que ponerle atención y llevarlo a la agenda. Ojalá
los sistemas políticos en este país cambien y, por supuesto, pues también busquemos una mejora para todos. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo, por supuesto, el favor de su atención. Lo invito a que siga las transmisiones de Mirador Universitario. Hasta la próxima.